el video de hoy voy a hacer una entrevista a un amigo que es mexicano, entonces no voy a hacer mucho preámbulo ni nada, ustedes van a escuchar el contenido que le entonces vengan y sigan para que puedan escuchar esta interesante entrevista. ¿Puedes presentarte, por favor, decirnos de dónde eres, si gustas tu edad y cuánto tiempo estás en San John? Ok, mi nombre es Alejandro. Tengo 25 años y llevo un año aquí en San John, en New Brunswick, Canadá. ¿Por qué escogiste estudiar en San John? Pues yo lo que hice antes de venir a Canadá fue checar como las opciones que había de los colegios, sobre todo porque cuando te certificas en inglés es súper importante que te asegures que el college te va a aceptar el certificado, porque hay certificados que te acepta el college y hay certificados que definitivamente no te acepta, y aparte, o sea, hay college que te podrían decir, yo te acepto el certificado un año, y después de ese año ya no te lo puedo aceptar, pero hay otros que te lo aceptan 2 años. Entonces yo busqué una opción que, aparte de que me aceptara que me diera un... Sobre todo cuando aplicas por el miedo de que no puedas, o sea, de que no te acepten. Entonces opté por una opción que me permitiera 2 años el college. Y cuando tú decidiste venir a estudiar a Canadá, ¿cómo fue tu proceso para poder obtener la visa? ¿Y cuánto tiempo demoró el proceso? Ok, el tiempo de la visa es algo tardado, porque uno tienes que tener todos los documentos, luego mandar a traducir, y eso a veces como que es un proceso medio largo. Nosotros, bueno, yo he visto que a otros compañeros latinoamericanos lo que les piden es, aparte del permiso de estudio y del permiso de trabajo, tener una visa para que pudieran estudiar aquí. A nosotros los mexicanos no nos piden esa visa, o sea, nada más tenemos que tener el pasaporte y con el pasaporte aplicar a un ETA, que es un ETA como provisional, en lo que aplicas directamente en el puerto de entrada, que te den el permiso de trabajo y de estudio, y ya. O sea, pero lo que sí se necesita, bueno, en el college lo que te piden de base es, dependiendo del programa en el que estés, 1, la certificación de inglés. 2, te piden tu certificado de prepa traducido o de bachillerato, porque creo que le conocen más como bachillerato, el certificado de bachillerato traducido. Y por ejemplo, en el caso de mi programa me pedían tener cosas como haber cursado precálculo, biología, química, física, o sea, como todo ese tipo de cosas. Y ya, o sea, eso se demuestra con el certificado de bachillerato. Lo tienes que mandar a traducir. Tienes que tener una calificación, porque hasta eso traducen, o sea, una calificación que ellos consideren pertinente para el programa. Y ya, una vez con eso, la verdad, o sea, el proceso para aplicar al colegio es bastante rápido. Cuando tienes ya como todos los papeles, el proceso tardado es el aplicar al permiso de estudio de trabajo, porque te piden cosas como... O sea, te piden justificar que a lo mejor vas a regresar al país de donde tú vienes, o sea, una justificación de por qué sí vendrías. Entre eso pueden ser incluso hasta cosas como propiedades, coches, todo ese tipo de cosas. Y, o sea, digamos que eso es lo tardado, porque tienes que sacar documentos de todo tipo. Y creo que ya, o sea, digamos que esa es como la parte tardada. Y aparte, o sea, sí es costoso finalmente, porque las traducciones no son nada baratos, y los traductores, uno tiene que ser certificado, o sea, no puede ser nada más ahí un primo que sabe inglés, tiene que ser una persona certificada, y pues esas personas certificadas generalmente pues cobran por su trabajo, y es un trabajo pues, o sea, es un trabajo caro. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo más o menos demoró el proceso desde que tú iniciaste hasta que obtuviste la visa? Yo inicié... ya no me acuerdo si en octubre de 2020. Sí, en octubre de 2020. Entonces más o menos tardé unos 6 meses en recopilar como todos los documentos necesarios. Sí, fue un proceso como medio tardado. ¿Y ahí tú tuviste la visa durante esos 6 meses? No, la visa... bueno, y eso como a lo mejor que es importante que lo sepan, porque a veces en internet venden estos permisos de trabajo y realmente son fraude, porque esos permisos de trabajo y permisos de estudio se dan hasta el puerto de entrada, te los da un agente de migración. Entonces, o sea, digamos, a lo que aplicas en línea es a que te acepten el permiso de trabajo, que realmente no te lo aceptan porque la palabra final la tiene la persona del puerto de entrada. Y o sea, eso es como a lo que aplicas. Y aparte, porque el tipo de ETA que te dan es un ETA provisional, o sea, una vez que checan en el puerto de entrada tu pasaporte, ellos ya saben que vas a estudiar, o sea, ya tienen conocimiento de eso, y que tu ETA es provisional. ¿Estudias? Aparte que yo ya sé que estudias aquí en San John Universidad, ¿trabajas? ¿Cuántas horas por ley permiten trabajar como estudiante? Te permiten trabajar medio tiempo, que es un permiso de trabajo de 20 horas, pero como Canadá necesita trabajadores, o supuestamente necesita trabajadores, el año pasado lo que se hizo fue que las personas o los estudiantes que aplicaran antes del 30 de octubre
podían acceder a 40 horas de trabajo. Entonces las personas que llegaron antes del 30 de octubre o que ya tenían su visa en trámite, podían trabajar 40 horas. Aunque es muy difícil que te den las 40 horas porque realmente, o sea, los trabajos que accedes como estudiante pues son trabajos en cadenas de comida rápida, limpieza, etcétera. Entonces se sujeta mucho a que realmente el negocio te necesite, o sea, no son directamente que sí vas a recibir las 40 horas o que sí vas a recibir las 20 horas. Entonces, aunque te permite trabajar 40 horas, es muy difícil que te lo den. Porque también tienes que estudiar, ¿no? Sí. No, y toman mucho en cuenta eso porque hay empresas que tienen como un límite de contratar personas que sí pueden trabajar medio tiempo, pero como que le tiran más a personas que pueden trabajar tiempo completo, porque finalmente lo que a lo mejor ocupan es personas que trabajen o muy temprano o que hagan el opening del lugar, cosas así. Y también, bueno, a mí me tocó... a mí me daban más horas, por ejemplo, cuando inicié a trabajar, yo trabajé primero en una cadena de hamburguesas y lo que hacían era que para darme más horas, como que me decían, sí, pero tienes que hacer el cierre, y el cierre pues era a las 11:30 de la noche. Entonces son cositas así como que, o sea, son los que te hacen que te den más horas. Como... ¿Qué tipo de trabajos has tenido aquí en Saint John, en Canadá? Pues como te comentaba, digamos, los trabajos a los que puedes acceder son trabajos generalmente que no son de oficina, obviamente, porque las oficinas trabajan como de 9 a 5 de la tarde. Entonces son trabajos como de restaurante, limpieza, ¿qué otros? Ventas. O sea, hay muchas personas, muchos migrantes que están en ventas porque son los que tienen un horario más amplio, ¿no? O sea, una tienda, por ejemplo, Best Buy tiene horarios divididos que a lo mejor de 9 a 5 de la tarde y de 5 a 8 de la noche tiene otro horario. Yo al principio trabajé en A&W, que es una cadena de hamburguesas. Luego trabajé en KFC y luego trabajé, o sea, en verano. Esa es otra cosa. En verano tú puedes trabajar 40 horas, o sea, digamos, cualquier persona puede trabajar 40 horas porque digamos que ellos toman en cuenta que pues estás de vacaciones y que finalmente no tienes alguna actividad extra como les estudiar. Entonces te permiten trabajar 40 horas y en esas 40 horas pues tienes más acceso porque hay muchas empresas como que buscan que trabajes en la mañana y yo entré a trabajar a Amazon. Y los horarios la verdad en Amazon no son fijos, o sea, ellos te pagan más por paquete entregado. Entonces el horario no es fijo, entras digamos a las 6 de la mañana dependiendo si es ruta larga, corta o mediana. Entonces si es una ruta larga que tienes que salir hacia mucha distancia, generalmente entras a las 6 de la mañana y terminas como hasta las 3 de la tarde. Y si es una ruta corta, entras como a las 9, 10 de la mañana y terminas como a la 1, 2 de la tarde. Y con respecto a la universidad, ¿cómo son las clases? ¿Son fáciles, difíciles? ¿Los profesores son amables principalmente con los inmigrantes, no? ¿Cómo es? ¿Estudias también con inmigrantes o solo canadienses? Eso está muy variado en cuanto a los estudiantes. O sea, hay personas que sí son directamente de aquí, Canadá, pero que incluso vienen de otras provincias o de otras ciudades. También hay personas pues que vienen de otras partes del mundo como África, India, Pakistán, otras personas latinoamericanas. Entonces realmente sí es común que te encuentres personas como de todas partes del mundo, así de países a lo mejor que nunca, o sea, sí habías escuchado, pero o sea, como que pues no habías tenido contacto directo con, entonces sí es común. Y las clases, yo pienso que finalmente cualquier programa tiene su grado de dificultad. Lo que sí es diferente, bueno, yo entré a una ingeniería aquí en Saint John. Y lo que sí a lo mejor me costó fue que yo estudié matemáticas en México. Entonces no es lo mismo cuando entras a una ingeniería porque es más práctico. Y sobre todo yo he escuchado a otros compañeros que también estudiaron ingeniería en sus países y vinieron a estudiar ingeniería, que lo que sí tienen los programas de college es que son mucho más prácticos. O sea, nosotros tenemos, vemos rapidísimo a lo mejor el temario teórico y luego nos meten a los laboratorios. Entonces diría yo como que es lo diferente y a mi parecer, bueno, en mi experiencia propia, fue lo que se me dificultó porque finalmente yo no tenía una formación de ingeniería y entrar directamente a esos pues sí fue un reto y hay personas que traen ingeniería de esos países y le agarran rapidísimo la onda al estudiar, sí. Wow, súper diferente, ¿no? ¿Y cómo ha sido o está siendo, mejor dicho, tu experiencia en la ciudad? No solo en la ciudad, sino también en la universidad. ¿En qué sentido? La convivencia, los estudios, la diferencia con el país. Bueno, yo pienso que para todos en general, a lo mejor la primera dificultad, si no es tu idioma natal, pues es el inglés. Porque finalmente, bueno, sobre todo que estamos en una ciudad que es casi 100% yo podría decir que, la comunidad latina es muy chiquita. Entonces,
tienes que hablar inglés sí o sí en el espacio de trabajo, en el espacio de la escuela, incluso en el espacio social. Entonces, ¿un espacio de diversión? Sí. Entonces, yo digo que ese es el principal reto. Y, o sea, si no estás familiarizado a lo mejor con el lenguaje técnico de lo que estás estudiando, pues sí es yo hay veces que veo palabritas y digo, ay, ¿qué es esto? ¿No? Y ya de momento un amigo ahí por ahí me señala qué es. Pero son cositas así que a lo mejor luego hacen difícil entender las cosas de la escuela. Diría como que a lo mejor es lo que más difícil es. Y sobre todo porque uno a lo mejor en su país sabe inglés y quiere saber inglés, pero realmente, o sea, el reto de ver si sabes inglés es venir a un país donde se habla inglés, porque ahí ya te das cuenta que a lo mejor incluso hasta decir un chiste ya es como y entonces nadie se ríe y te quedas como a lo mejor no lo expresé bien. Entonces son cositas así como que digamos que yo pienso que el idioma es lo más difícil, o sea, el reto principal a lo mejor del También me ha pasado con respecto a lo que tú dices de contar un chiste y creo que no lo como que no lo expresé bien. Somos diferentes en ese sentido, percibido. Desde tu punto de vista, ¿es fácil encontrar una habitación, una casa, un departamento aquí en San John? Desde que tú has llegado hasta estos días, hasta la actualidad. El problema con Canadá es que pienso que en sí aceptan más personas de las que puede atender en cuanto a cosas de hogar, ¿no? Bueno, de las casas. Porque justo, o sea, es incluso un problema de que eleva los precios, ¿no? Lo vimos en este periodo porque cuando yo llegué no llegó tanta gente, o sea, sí llegó, pero al mismo tiempo no. Pero ahora que llegó muchos amigos me comentaron, había amigos que vivían aquí en Uptown y tuvieron que moverse de como esta zona que era más céntrica para moverse a otras zonas un poquito más alejadas, para poder pagar una renta, porque muchos vienen, a lo mejor no solos, vienen con familia, entonces es un gasto extra, ¿no? O sea, necesitan más espacio que si los niños, que si la esposa, lo que sea, o sea, la razón que sea, necesitas como más espacio, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente encontrar un espacio sí es un poco difícil y aparte riesgoso, porque muchas personas que a lo mejor me atrevería a decir aprovechados, les exigen, yo he escuchado varias experiencias de que les exigen pagar antes de venir. Y llegan acá y son espacios, o sea, a lo mejor que no lo que les prometen, o sea, las fotos no se parecen al lugar. Sí, y tienen luego, si no, problemas que a lo mejor la calefacción no sirve, la lavadora no sirve, y luego tardan todavía en repararte como ese tipo de cosas. Entonces son como cositas así que hay que considerar, porque, o sea, sí, pues sí, o sea, es muy riesgoso finalmente rentar. Entonces yo he visto que lo que muchos hacen es rentar un Airbnb, ver si a lo mejor el Airbnb de momento sí está bien, o buscar por la zona una opción más económica y ya, o sea, posteriormente rentan, pero sí encuentran con mucha dificultad. O sea, a mí me tocó vivir un tiempo en un hotel en lo que buscaba piso. A otras personas igual he escuchado que les tocó vivir en hotel. O sea, sí es difícil, el mercado es muy reducido y la gente que quiere adquirir pisos pues es mucha. ¿Crees que has tenido, desde que has llegado, algún choque cultural? Sí, muchos. O sea, desde empezar a lo mejor, por ejemplo, de que las personas se quitan los zapatos cuando entran a las casas de las personas. O sea, porque incluso yo recuerdo que en México así como que, por ejemplo, para comer te decían, no te vayas a quitar los zapatos porque es de mala educación, ¿no? Y aquí se quitan los zapatos al entrar a los hogares, cosas así. Entonces son cositas así de choque. A lo mejor también incluso en la diversión, ahorita que estoy viendo ahí un bar, en el cosa de la diversión, a lo mejor porque la diversión que a lo mejor nosotros traemos como latinos no es la diversión que traen los canadienses. Entonces luego es un choque porque como que no lo entiendes, ¿no? O sea, y a lo mejor ellos no entienden tu diversión. También a lo mejor en las actividades que hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, en México no es común que la gente haga kayak y aquí parece una actividad del día al día. Entonces, o sea, son cositas así que sí pienso que son como choques. O sea, ahorita no se me ocurre otras cosas más como de esa, pero sí, ha de haber varios por ahí. ¿Qué consejos le darías a las personas que les gustaría venir a San John, ¿no? A venir a estudiar principalmente? Que no se confíen en el transporte público porque hay horarios muy limitados. Hay ciudades, por ejemplo, como Toronto, Quebec City, Montreal, que tienen horarios nocturnos y San John no los tiene. Y también los domingos, o sea, los domingos el horario termina mucho más temprano y pues sí, mucha gente se confía y a las 6, 7 de la noche está buscando camión y pues no hay en esos horarios. O sea, esa sería una. ¿Y los feriados? Sí, y los feriados, sí, que nada funciona. Bueno, definitivamente el inglés, o sea,
no solo aquí, sino a lo mejor incluso en ciudades donde se escucha más español, como podría ser Toronto, pienso que es un arma fundamental. O sea, porque a lo mejor, digamos, en tu espacio social convives con personas latinas, pero ya al momento de, digamos, si trabajas, no sé, en una cafetería, no vas a tener solo clientes latinos, ¿no? O sea, vas a tener clientes de todas partes del mundo. Entonces, definitivamente el inglés, pues es algo súper importante. Yo diría a lo mejor, o sea, a lo mejor no aquí, si piensan como en otras ciudades, el francés a lo mejor también sería como, pues algo importante, o sea, algo que te podría dar como un plus de saberlo. Financieramente sí es importante venir con dinero porque, o sea, venirse a lo mejor con lo justo no es lo ideal, porque siempre como migrante pues finalmente hay cosas que se presentan, que si a lo mejor el lugar donde estás quedándote no te gustó, que si el coche se descompuso, la razón que sea, o sea, es importante venir con un dinero extra, y sobre todo porque Canadá, y yo pienso que Saint John es un lugar carísimo. Entonces son cositas que a lo mejor de momento pueden surgir que no tenías planeado y que pues finalmente necesitas dinero, ¿no? Entonces yo diría eso, a lo mejor como no venirse con lo justo, o si piensas una cantidad, échale un tantito extra, porque definitivamente a lo mejor sí te ayuda, ¿no? Yo he escuchado personas de aquí que me han contado que vinieron con una cantidad que ellos consideraban justa, incluso si surgía un imprevisto, y se lo gastaban en el primer año. O sea, también en parte es mi caso, ¿no? O sea, de que vienes con una cantidad y definitivamente, o sea, no fue suficiente al final. Entonces sí, o sea, financieramente es saber organizarse financieramente, porque pues sí, o sea, cuando uno viene a Canadá, a lo mejor lo que sí te pintan es que o sea, vas a llegar y van a lloverte los dólares, ¿no? De todos lados. Y pienso que ese es a lo mejor, o sea, yo he escuchado que eso es más la experiencia como las personas que migran hacia Estados Unidos, no lo sé, o sea, no, pero por lo menos aquí no, eso es un proceso muy lento, ¿no? O sea, al final, o sea, no es un proceso imposible, pero sí es un proceso lento, o sea, y eso como que siento que a veces las personas que hacen videos no lo dicen, o sea, te dicen, no, es que yo estoy trabajando, o sea, como que cuentan sus experiencias propias, finalmente cada uno cuenta cómo le va la feria, pero ya te das cuenta que finalmente es un proceso largo. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, si eres estudiante, pues trabajar medio tiempo no da mucho dinero, y a veces los impuestos son carísimos, o sea, se te termina yendo a lo mejor $300, $400 en impuestos al mes, y pues es una cantidad grande, es una cantidad que te podría ayudar. Entonces sí, organizarse financieramente para no tener gastos extra, a lo mejor como guardar un poquito más de dinero, aguantarse las ganas de salir, las cosas así, ¿no? Como cositas. Una emergencia también, sí. De salud, por ejemplo, ¿no? Hay un consejo, ahorita me acordé, porque yo cuando llegué, muchos amigos, aquí te piden para trabajar el SIN number, y entonces muchos amigos aplicaron como desde antes en sus países para venir, y tardaron tiempo, o sea, no lo recibieron ya cuando llegaron, y a lo mejor pasaba el tiempo, y yo me di cuenta que si vas directamente a la oficina de Service New Brunswick, te lo dan luego, o sea, luego te lo imprimen. También en la parte, por ejemplo, yo pienso que fue más como suerte. Cuando yo apliqué para Medicare, me llegó a la semana y media, pero hay otros amigos que tardaron hasta 6 meses en recibir. O sea, pienso que ese proceso de Medicare sí es más como de suerte, porque definitivamente, entonces no se desesperen, o sea, finalmente sí les va a llegar, pero sí, o sea, tendría que ser más de suerte de que sí. Es como yo digo siempre, no todos tenemos el mismo tiempo en procesos. Tú vienes como estudiante, tú de repente lo hiciste en 6 meses, otro lo hizo en 1 año, otro... Sí, lo mismo va a ser los procedimientos o los trámites aquí, no todos tenemos el mismo proceso, como tal vez es suerte. Sí. Bueno, quiero agradecerle a Fátima de Lateando por el Mundo que me haya hecho esta invitación para poderles contarle un poco del proceso, el proceso y de mi experiencia como estudiante. De verdad, síganla, tiene un canal muy bueno. Y bueno, nosotros nos conocemos porque yo también hago videos en internet, en Instagram, y subo videos sobre entrevistas a personas latinas contando su experiencia. También subo algunos datos curiosos de Canadá y de México, porque también hago videos. Me di cuenta que me seguían como personas de habla inglesa y me pedían así como que hiciera los videos en inglés. Entonces lo que hago ahora es traducir esos videos o contar un poco de México. Y pues sí, síganme, es @TheMexicanTutor, está en Instagram, también estoy en TikTok, aunque en TikTok casi no hago videos, pero en Instagram sí estoy totalmente en línea. Ustedes ya han escuchado la entrevista, entonces espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme un like, de poder suscribirse también a este canal, esperar el nuevo video en la próxima semana, y no se olviden de compartir esta información, porque es muy importante que más estudiantes que piensan venir aquí a la ciudad de Saint John puedan conocer historias reales. Nos vemos en el próximo video. Chaucito.